Asesinato en el Expreso Oriente de Agatha Christie. Mariana Fernández Guarnizo, Colegio Gabriel Betancourt Mejía, Área Humanidades. Contenido. Biografía e imagen del autor, análisis de la escuela literaria a la cual pertenece la obra y el autor, narrador de la obra, personajes principales, personajes secundarios, tiempo, espacio, figuras literarias, fotonovela, conclusiones. Agatha Christie. Nombre completo: Agatha María Clarissa Miller Christie Magowan. Lugar de nacimiento: Devon, Inglaterra. Fecha de nacimiento: 15 de septiembre de 1890. Murió el 12 de enero de 1976. Fue una escritora y dramaturga británica especializada en el género policial, por cuyo trabajo tuvo reconocimiento a nivel internacional. A lo largo de su carrera publicó 66 novelas policiales, 6 novelas rosas y 14 historias cortas, bajo el seudónimo de María Westmacott. Durante la Primera Guerra Mundial publicó su primera novela, El misterioso caso de Styles, 1920, donde introdujo por primera vez el personaje del detective Hércules Poirot. En 1914 contrajo matrimonio con Archibald Christie, de quien se divorció en 1928. En 1971 fue designada comendadora de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II. El libro de los Guinness Records calificó a Christie como la novelista que más obras ha vendido de todos los tiempos. Fue una lectora voraz desde una edad temprana y entre sus libros preferidos se hallaban los infantiles escritos por la señora Molesworth, incluyendo The Adventure of Hard Baby en 1881, Christmas Treeland 1897 y The Magic Nuts 1898. En 1902, Agatha comenzó a recibir una educación formal en la escuela de niñas de la señorita Weyer en Turquía, pero encontró dificultades para adaptarse al régimen disciplinario. Su primer gran éxito llegó con la publicación del asesinato de Roger Ackroyd en 1926, la novela de la cual se comercializaron 5.000 copias en la primera tirada. Análisis de la escuela literaria: literatura policíaca. Una de las características de esta literatura son: la novela policíaca es un género realista, consiste en el planteamiento enigmático de un misterio que usualmente es un crimen. El personaje principal de la novela policial es el detective. La narración es implícita entre el lector y texto. Hay 3 elementos indispensables: el conflicto para resolver, un héroe que es el detective, la víctima y las personas que cometen el crimen, y los elementos de suspenso e intriga. Los principales autores de esta literatura policíaca son Edgar Allan Poe, Ernest Challen Gander, Agatha Christie, porque es una de las representantes más grandes de la literatura, es porque en el libro Guinness de los Récords la calificó a Christie como la novelista que más obras ha vendido de todos los tiempos. Se han vendido 2.000 millones de copias, posicionándose sus trabajos como los terceros más vendidos en el mundo, solo por detrás de las obras de William Shakespeare y la Biblia. Según el Index Translation, Christie es la autora individual más traducida, con ediciones en al menos 103 idiomas. En 2013, su obra El asesinato de Roger Ackroyd fue elegida como la mejor novela de crimen de todos los tiempos por 600 miembros de la Asociación de Escritores de Crimen. Narrador: el narrador de este libro es en tercera persona omnisciente, es decir, que sabe lo que siente y piensan todos los personajes. Ejemplo lo encontramos en la página 117, que dice: el doctor Constantine enrojeció ligeramente, tenía la sensación de que no había tratado muy galantmente a Mr. Hubbard, pero ella no le dirigió el menor reproche, sus energías se concentraron en otro asunto. Personajes principales. Como personaje principal tenemos a Hércules Poirot. Es un detective muy inteligente y conocido por su exitosa carrera. Es un hombrecillo de poca estatura, rollizo, de cabeza de huevo y un impresionante bigote que para él constituye un orgullo. Personajes secundarios tenemos a Samuel Ratchet. Es un millonario con un oscuro pasado, del cual
intenta escapar. Fue asesinado en el Expreso Oriente. Bogue es un belga amigo del protagonista que lo ayuda a resolver el caso. Doctor Constantine es el médico que examina el cadáver, ayuda en la investigación. La actriz inglesa, es la elegida para ser la princesa rusa Natalie Dragomovic, una mujer sobria que puede que guarde algún que otro secreto. Está la viuda, la señora Harvard es una mujer viuda y muy habladora que se meterá en todos los entramados del asesinato y querrá llegar hasta el final del caso. Está la criada Idelgar, es la misteriosa criada de la princesa rusa Dragmirov. Está la institutriz, que es María de Benla, es la joven institutriz de 2 niños en Bagdad, motivo que le hará subir al Oriente Express. Está la misionera, a pesar de su apariencia, sabrá hacer frente a las posibles amenazas que puedan surgir. Está la condesa, la elección de la esposa del conde Andrei es en ambas películas la misma, una mujer muy atractiva con cierta dulzura e inocencia. ¿Engañarán las apariencias? Está el conde Andrei es un diplomático húngaro que sabrá desenvolverse ágilmente en la trama del Oriente Express. Está el profesor, es un furtivo profesor austriaco que sabrá sacar sus mejores armas para poder salir ileso del caso. Está el vendedor, será el hombre de negocios del Oriente Express capaz de venderse hasta el mismo para demostrar su inocencia. Y por último, el conductor, Pirri. Es el conductor y encargado del mantenimiento del tren, no guarda ningún parecido con el actor de 1974, pero ambos mantienen ese perfil de hombre inocente. ¿Se mantendrá así hasta el final? El tiempo sucede en invierno, el tiempo de la hora aproximadamente 5 días. ¿Por qué aproximadamente 5 días? En la obra hay fragmentos donde lo demuestran. Por ejemplo, el viaje a Londres dura 3 días por hora. Así que daré una litera de primera clase para que tengas una cama y puedas dormir bien. Otro ejemplo que nos hace entender que dura aproximadamente 5 días es cuando el Oriente Express se atasca. Entonces, el Oriente Express se atascó, mis queridos viajeros, y para que llegue la ayuda tardará más o menos 2 días. El espacio, entonces la obra se desarrolla en un ferrocarril llamado el Oriente Express, en el cual se dirige desde Estambul, Turquía, hacia Londres, Inglaterra. Estos sucesos suceden en medio del camino en Yugoslavia, ya que el ferrocarril se frenó por un cubrimiento de nieve en la carretera. Figuras literarias, tenemos hipérbole, que dice: será hermoso presentar el caso resuelto cuando llegue la policía, de otro modo tendremos retrasos, molestias y 1 millón de inconvenientes. Tenemos personificación, que dice: lo primero que llamó la atención de Poirot fue el frío intensísimo que reinaba en reducido departamento. Otra figura literaria es la anáfora. El asesinato fue un hombre o una mujer o una persona zurda o una ambidiestra. Otra es hiperbatón, no me llamo Macken yo, sí, sería yo no me llamo Macken. Otra es metonimia, sonó un silbato y la máquina lanzó un largo y melancólico alarido. Bueno, comenzamos con la fotonovela. Todo comienza cuando Poirot se encuentra en Jerusalén sentado esperando sus huevos perfectos para desayunar. Para él los huevos tenían que medir lo mismo o si no, no se los comía. Sentado esperando los huevos, llegó un guarda y le dijo que ya estaban los tres directores de cada religión para el debate, ya que había un robo. Entonces, él salió y fue y dijo que bueno, que quién era, que él había mandado
a un guardia que buscara huellas, a ver quién se había robado esa reliquia, y no habían encontrado, pero que él sí había encontrado una huella, y era una huella de una bota fina, y que ninguno de estos tres hombres podían tener ese calzado ya que eran muy humildes, así que le echó la culpa al guarda que le había avisado a él que ya estaban listos los tres representantes. Como supo él, porque mandó a otro guarda que revisara la oficina del que él decía que era el culpable, y claramente encontraron la reliquia que había sido robada una hora antes de que los tres representantes hubieran llegado. Poirot, después de esta acusación, tenía un viaje a Estambul. El viaje era en barco. Al llegar a Estambul, tuvo que tomar el Oriente Express, ya que él viajó a Estambul para tomar unas vacaciones, pero no pudo, ya que ahí lo contrataron para que investigara un crimen que había en Londres, en Inglaterra. Entonces, en el Oriente Express viajaba el millonario Ratchet, quien tenía muchos enemigos. Cuando el Oriente Express iba a mitad de camino, Ratchet comenzó a recibir cartas con escritos nada buenos. Mm, Ahí Ratchet le pidió a Poirot, sentados a la mesa, que necesitaba que él lo cuidara mientras llegaba a un lugar seguro, pero Poirot se negó. Cuando iban ya casi llegando, les faltaban 2 horas y media para llegar a Londres, el Oriente Express se queda atrapado en la nieve. Pero la noche anterior hubo un asesinato dentro del Oriente Express. El asesinato sucede a medianoche en el vagón dormitorio, y a esta persona lo asesinaron apuñalándolo 12 veces. A medida que la víctima era el millonario Ratchet. Poirot es el primero en darse cuenta del asesinato, comienza a averiguar quién fue el asesinato. A medida que va averiguando el caso, descubre que esta persona hace 15 años había participado en el secuestro y asesinato de una niña de 3 años, y que durante la investigación se había culpado injustamente a la niñera de esta niña y se la había condenado a muerte, ocasionándole el suicidio a la muchacha, y después se había demostrado que era totalmente inocente. Bueno, en este caso, él comienza a investigar a cada uno de los viajeros. Bueno, después el caso que después de tanta investigación, Hércules descubre que no había un solo asesino, sino que en sí el asesino fue una conspiración entre el padre de la niña asesinada, el abuelo de la niña asesinada, el novio de la muchacha que se suicidó, el padre de la muchacha que se suicidó. Bueno, él comienza a investigar a cada uno de los integrantes, comienza por el amigo que era la mano derecha de Ratchet, pero no, él le dio una pista, pero Poirot no lo creyó culpable. Y así sucesivamente, cada uno de los integrantes del tren le daba una pista que a lo último hizo confundir a Poirot. Entonces él ya no sabía quién era, porque cada uno le dio una pista. Uno le decía que él revisó el equipaje, ya que una pasajera le había dicho que en el equipaje había algo, y cada uno le daba así una pista, pero él no lograba entender. Entonces él tenía una fotografía de Catherine, que fue el amor de él, pero que murió. Y le pidió ayuda, que él ya no sabía quién era el asesino, él creía que todos eran culpables, pero no encontraba sus razones. Bueno, em, hasta que vuelve a interrogar a la institutriz y la señala que ella es la culpable, pero de repente llega el médico y le dispara a Poirot y le dice que él es el culpable del asesinato, que no la culpara a ella. En esos momentos la institutriz sale y se va, ya que el médico se lo pide, y el médico se queda solo con Poirot. Entonces, Poirot ve que él le sigue apuntando, él está herido en un brazo, entonces con su bastón se defiende, pero el médico le gana y queda encima de él, y por detrás llega el director del tren, Bogue, y defiende a Poirot. Entonces llegan y pues él encuentra la señal, ¿no? De que todos los integrantes que iban en el tren fueron los culpables del asesinato. Él sale del tren, todos estaban sentados
en afuera del tren. Ya el tren le habían quitado la nieve que lo tenía atorado, ya estaba listo para arrancar y él les dice que él no puede entender cómo hay personas tan crueles, pero que a la vez sí los entiende. Es decir, cada uno de estos integrantes tenía su razón por la cual los 12, cada puñaleada significaba algo. La misionera apuñaló a Ratchet ya que ella se tomó unas copas de licor y Ratchet aprovechó en ese tiempo para robarse a la niña y ella se sentía culpable y por eso no quería recibir licor en el tren, ya que decía que el pecado era el peor condenado. La señora Howard también em, era amiga de la familia y también quiso cobrar venganza. Cada uno de los 12 tenía que cobrar venganza. El profesor estaba enamorado de la chica inocente a la que acusaron por el crimen. Entonces él también tenía su venganza. Y el amigo de la mano derecha también, ya que mataron al papá de él. Entonces cada uno de los integrantes armaron el plan para asesinar a Ratchet. Entonces Poirot los cree culpable y les dice que pues les dice de los 12 se va a declarar culpable ante la policía. Entonces la señora Harvard dice que porque ella fue la que planeó todo para que solo los asesinos fueran en ese tren y nadie más. Bueno, entonces al llegar a Londres, Poirot da su testimonio y no culpa a nadie. Él le dice a las autoridades que el asesino se escapó mientras el tren estaba atascado. Vuelve y sube al tren y que al subir al tren les dice que los perdona, que no les dijo nada a las autoridades, ya que tenían una segunda oportunidad porque aquel crimen tan atroz que había cometido Ratchet era perdonable ante lo que ellos habían cometido y ellos tenían mucho, mucho la razón en cometer ese crimen. Y Rachel les deseó lo mejor y les dijo que cambiaran y que nunca volvieran a hacer eso. Ratchet llegó ahí a Londres, él se quedó pues en la estación, ahí lo recogieron porque tenía un caso en Egipto, le salió un caso en Egipto y tenía que irlo a solucionar. Y bueno, esto es todo sobre el asesinato en el Expreso Oriente. Conclusiones, esta novela escrita en 1934 nada encaja, lo que produce cierta intriga por saber quién dice la verdad. Los métodos de resolución de este caso utilizados por Poirot son muy adecuados para esta novela porque al ir paso por paso no te confundes y sabes siempre la opinión de cada pasajero. Es una novela muy buena y se las recomiendo. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta aquí.